capítulo 2, Jueces capítulo 2 y verso 7, Jueces 2, 7. Quiero dar este pequeño tema porque la iglesia de Jesucristo, hermanos, pero la verdadera iglesia de Jesucristo enfrenta muchas corrientes filosóficas, religiosas, y hemos visto cómo grandes organizaciones o personas que una vez militaron con la palabra correcta, ahora andan bien desviados en muchos aspectos, hasta predicando otras cosas fuera de orden. Y bueno, hermanos, de veras que ahora que estuve ahí en la casa, estuve viendo así 2, 3 grupos que digo yo, ¿cómo es posible, verdad, que se hayan desviado tan terriblemente? Ya muchos grupos andan en fantasías que no conviene, pero hay algo muy importante que yo pienso, hay 2 cosas muy importantes que yo pienso que han descuidado. A pastores que hoy están con otras ideas. Muchos años atrás se les habló de la ley de Dios y rechazaron la ley de Dios. Dijeron, no, ya eso no existe. Y yo pienso que esa fue, ¿cómo le pudiera decir? Fue la causa de que con el paso del tiempo se desviaran a otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Por rechazar la ley de Dios. Y así pudiéramos citar algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces hay otra cosa muy importante. Ahí Salmo dice, adquiere, Salmos o Proverbios, a ver, ustedes me van a decir, adquiere sabiduría, es Proverbios 4, ¿verdad? Adquiere sabiduría y ante todas las cosas, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Pero discernimiento ¿de qué? De la palabra. A fin de cuentas todos en un momento dado somos ignorantes en muchos aspectos, pero nosotros como cristianos debemos procurar ser lo más entendidos en la palabra de Dios, porque eso es lo que en un momento dado nos atañe, ¿no es así? ¿Verdad? Es lo que nos importa, nos debe interesar más. Y luego estaba yo meditando ahí en la casa, pensaba algunos detalles y decía, bueno, Dios en su misericordia nos ha permitido pues caminar en estos asuntos, ¿verdad? Pero entonces sentía yo, o pudiéramos decir, una responsabilidad, porque nosotros no vamos a ser eternos. Algún día nuestra vida física se va a terminar. Y entonces, ¿qué legado le vamos a estar dejando a las generaciones que vienen atrás de nosotros? Y yo he pensado, lo he dicho, he orado al Señor, Señor, pues tú eres el que tienes el conocimiento de todas las cosas. Nosotros te hemos fallado, sí es cierto, te hemos fallado. A lo mejor no hemos caminado dentro de lo que Dios quiere que hagamos, le hemos fallado en muchos aspectos, pero ahorita yo escuchaba que en la mañana o anoche, creo, no recuerdo, lo estaba viendo por el internet, creo que mi hermano Edgar decía que aunque le fallamos le servimos de todo corazón. Sí, o sea, sí le servimos de corazón, aunque fallamos, y a lo mejor no hemos alcanzado ese nivel que Dios quiere que alcancemos por muchas razones que pueda haber, pero yo platicaba y oraba al Señor, le decía, Señor, ¿quién se va a quedar después de nosotros? ¿Verdad? Irán a seguir la misma línea, se irán a desviar en cierta forma de pensamiento doctrinal, etcétera. Bueno, mi Dios, ayúdanos a afianzar en el corazón de las generaciones que vienen atrás de nosotros, para que en el futuro no se aparten ni a diestra ni a siniestra, porque nosotros nos vamos a acabar, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de los aquí en México de vida? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el promedio? 70 años, y la Biblia dice, y en los más robustos, ¿cuánto? 80. Entonces nosotros, en el buen sentido de la palabra, si son 70 promedio, ¿cuántos nos quedan ya? Bueno, a nosotros, ¿verdad? No puedo decir, por ejemplo, de Edgar ni de los más jóvenes, todavía probablemente les quede mucho tiempo, pero a nosotros ya nos queda un promedio de 7 años. Y en 7 años, hermanos, pues no sabemos qué cosas pueden pasar. A lo mejor el Señor, si a Él le place, nos deja más tiempo, no sabemos, ¿verdad? Pero mientras, hermanos, vamos a procurar
que los que nos escuchan se puedan afianzar en la doctrina de Dios, amén. Porque ellos van a continuar, ¿o no es así? Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, Él no permaneció con los discípulos todo el tiempo. ¿Qué hizo? Delegó toda su enseñanza a los apóstoles y los dejó solos. No, les dejó ese poder maravilloso que es el poder del Espíritu Santo, amén. Y estos hombres llenos del Espíritu Santo inundaron el mundo con la doctrina de Jesucristo. ¿Y qué pasó, hermanos? Fíjense hasta dónde llegó. Hasta aquí a Ciudad Juárez, ¿verdad? Hasta aquí a Ciudad Juárez, por aquellos hombres llenos de Dios. Nosotros hoy conocemos a Jesucristo, ¿no es así? Entonces esa herramienta que Dios le dio a los apóstoles, nos la prometió a nosotros también. Amén. Entonces, ¿por qué no hemos de esforzarnos en tener ese poder de Dios para hablar la palabra como conviene? Entonces, pues que Dios nos ayude. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria al Señor. Y en el tema que ustedes tenían ayer, yo los estaba escuchando y yo le comentaba ahí por el chat a Luis y le decía que, no sé si lo leería, le decía que todas las cosas que se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Israel, hermanos, tenía toda la bendición de Dios, ¿no es así? ¿Qué cosa no hubiera tenido Israel en su obediencia que Dios no le hubiera dado? Si Israel hubiera sido obediente a Dios, ¿usted cree que no nos hubiera hecho una nación poderosa sobre la tierra? Amén. Aún siendo desobedientes destacan todavía. Bueno, pues la misericordia de Dios es mucha. Pero si ellos hubieran sido obedientes al 100% y ellos hubieran obedecido, porque a ellos se les dio la ley, la data de la ley y todas las cosas que les dio, Dios fue para que la propagaran en todo el mundo. Pero ¿qué pasó con Israel? ¿Hizo eso? Antes, al contrario, ¿qué hizo Israel? Absorbió, fíjese, absorbió lo que el mundo practicaba. Y la iglesia hoy, como que estamos en la misma condición de Israel. No somos un pueblo diferente al mundo. Muchas veces prácticamente como que militamos en las mismas costumbres, en las mismas modas, en las mismas prácticas. No, hermanos, por eso las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, para que nosotros, ¿qué? No hagamos como ellos hicieron. Vamos ahí a Jueces 2 y me llamaba la atención, quiero empezar ahí con esos versículos. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Cuando Israel servía a Dios, ¿qué había aquí, hermanos? ¿Bendiciones? Había bendiciones, ¿se fija? Dice, y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. ¿Cuál generación? La generación de Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahora yo me pregunto, la generación que siguió a Josué, ¿no conocería de Dios? ¿Estarían de a tiro ignorantes que no supieran, que los antecesores de ellos no les hayan dicho todas las maravillas que Dios había hecho con ellos? Estarían en una ignorancia tal que decían, que pudieran haber dicho, bueno, pues ¿cuál es el Dios que nuestros padres sirvieron? ¿Usted cree que estarían en esa ignorancia? Yo pienso que no. Hay algo muy interesante ahí. Mire, vamos a Primera de Samuel 2. Ahí vamos a tratar de entender un poquito. Aquí vamos a hablar un poquito de los hijos de Elí, porque acá el verso dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando leemos no conocían, en nuestra mente viene
pues nunca habían oído, ni sabían de Dios, ni nada de eso. Pero si nosotros leemos el versículo 12, los hijos de Elí, bueno, pues eran los hijos de Elí, le ayudaban a su padre en las cosas del sacerdocio, pero estos muchachos eran de lo peorcito, ¿verdad? Aún viendo lo que era su padre, ellos eran desobedientes. Pero fíjese cómo dice el verso 12. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Usted cree que siendo ayudantes de su padre no tenían conocimiento de Dios? Sí tenían, pero yo pienso que no conocían a Jehová ni la obra y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe qué, hermano? Pudiéramos traer. Sí, podemos parafrasear esto. Ellos sabían todo, pero ¿saben qué? No les importaba a Dios. O sea que aún conociendo lo que Dios hacía, no nos interesa lo que Dios haga, o lo que Dios nos diga, perdón. Y ellos seguían en su costumbre de pecado. Entonces sí conocían, ¿se fija? Sí conocían, pero no obedecían la voz de Dios. Yo pienso que estaban en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con un pueblo? ¿Qué pasa con un pueblo que en un momento dado no es adiestrado en las escrituras? O es adiestrado, pero todo se le hace fácil y pasan a hacer lo que ellos quieren. No siguen la regla que Dios está marcando. Por ejemplo, pudiéramos decir, uno de los mandamientos de Dios dice, no te harás imagen. Y se está refiriendo a imágenes religiosas, pudiéramos decir, para postrarse ante ellas y adorarlas o qué sé yo, qué tantas cosas pueden ser así. Sin embargo, platicaba yo con unas personas y le decía, oiga, ¿por qué ustedes que proclaman la ley de Dios tienen tantas imágenes de un Cristo católico? Pues es que no las, ¿cómo se dice? No las tenemos porque nosotros creamos que las vamos a adorar o algo, sino que las tenemos porque eso como que es atractivo a la gente y ellos vienen a Dios. Y decía yo, no, pues a mí me parece inverosímil usar esa táctica. Yo pienso que el fin no justifica los medios, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra de Dios y no podemos cambiarle y decir, pues yo para atraer gente voy a usar el rock o el rap cristiano o el punk cristiano porque eso le agrada a los jóvenes. ¿Usted cree que eso esté justificando, que el medio esté justificando el propósito final? Yo creo que no. Entonces, muchos tienen conocimiento de Dios y lo que Dios no quiere que se haga, sin embargo lo hacen. Entonces, ¿están cayendo en transgresión? Definitivamente están cayendo en transgresión. Muchas veces no porque no tengan el conocimiento, sino porque aún teniendo el conocimiento no hacen lo que Dios está ordenando que se haga como se debe de hacer. Y ahora, hermanos, la iglesia de Dios, y cuando hablo de la iglesia de Dios, pues no hablo de una organización, ¿verdad? La iglesia de Dios está siendo atacada de muchos frentes y he tenido esta pequeña experiencia. No sé por qué los judeomesiánicos me siguen me siguen y no, mire, es que usted tiene ideas similares a las de nosotros. Bueno, pues probablemente tenga algunas cosas que ustedes enseñan, pero eso no quiere decir que acepte yo todo lo que ustedes dicen. Hace como 3 semanas estuvo por ahí un hombre conmigo platicando y le dije, pues a ver, platíqueme todo lo que usted cree, cuál es su inquietud, qué es lo que usted quiere saber, que pensamos nosotros. O explíqueme usted qué es lo que usted cree para poder pesar, ¿verdad? Y lo dejé que hablara. Al último ya me estaba diciendo que nosotros los varones teníamos que circuncidarnos todos y cosas así por el estilo. Y yo decía, no, pues este hombre definitivamente está bien desviado, ¿verdad? Si vamos a la escritura ya nos está enseñando otra cosa. Y decía, lo que pasa es que todas las Biblias están mal traducidas y que hay que estudiar el código real. Según esto, hicieron una traducción del
Nuevo Testamento, que se llama Código Real, creo que incluye también el Antiguo Testamento, y que ahí sí está la traducción exacta. Le dije, a ver, léame unas partes del Código Real, porque ahí lo traía. Lo leyó y lo estuve comparando con lo que decía la Biblia que yo tengo. Pues no decía más que lo mismo, hermanos. No había, en sí en el lenguaje no había una cosa tan diferente. Pues lo dejé, ¿verdad? Total, hermanos, que ese tipo de doctrinas, ese tipo de enseñanzas se filtran en las iglesias y muchas veces se filtran entre ciertos hermanos y entonces son convencidos porque son apantallados en el buen sentido de la palabra, porque le vienen haciendo un reborujo de lenguaje hebreo con lenguaje, como hablamos nosotros español, ¿verdad? Que el Malak de Dios, que Hashem y que la Torah, y me dejaron un libro ahí que realmente no le entendí, porque trae muchos términos en hebreo y en español no le entiende porque yo no conozco los términos, ¿verdad? Si me lo hubieran dejado con los términos hebreos, pero como se traduce en el español, probablemente lo hubiera entendido mejor. Pero hermano, es una cosa increíble realmente lo que está pasando allá afuera. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no nos asomamos un poquito afuera de lo que está sucediendo. El romanismo se está moviendo de una forma muy fuerte, también engañando a las multitudes de una forma tremenda. En la mañana los estaba oyendo ahí en la estación de radio 1110, porque los oigo a ver qué dice el enemigo, en el buen sentido de la palabra, a ver qué predican. Y todos los cantos evangélicos ahí están cantando todos los cantos evangélicos y se ponen a predicar y de todo hablan, menos de la palabra de Dios, menos, ¿verdad? Entonces la iglesia se deja infiltrar. Y cuando una iglesia o un pueblo o una persona no está bien documentada en la palabra, entonces llega a asimilar cosas que no van de acuerdo a la palabra. Y eso es peligroso. Yo no digo que nosotros lo sabemos todo, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero cuando escuchamos algo hay que ir a la palabra, ¿no? Y buscar a ver si es cierto o ver si es conforme está escrito. Entonces vamos ahora a Gálatas, porque el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo enfrentó en su tiempo, enfrentó todo este tipo de cosas. Imagínense cuántos pensamientos hubo en el tiempo de Pablo. Tan es así que muchos que andaban con Pablo se apartaron de él porque se dejaron influir por otro tipo de doctrinas. Incluso usted sabe que hoy en la actualidad hay enemigos de Pablo. ¿Sí ha oído eso, verdad? Hay enemigos de Pablo y lo acusan y hablan palabras altisonantes en contra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo allá en su tiempo, que se iba a imaginar que 2000 años y pico después las gentes iban a andar hablando mal de él, ¿verdad? Y que no era un varón lleno de Dios ni nada de eso. Nuestros respetos para el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? Definitivamente. Y Pablo, cuando se refiere a los Gálatas, ahora, cuando nosotros hemos estudiado Gálatas y hemos estudiado Romanos, son algunos libros que hablan de la ley de Dios y de la ley de Moisés, y que nosotros nos debe quedar claro, nosotros hemos entendido, esto ya lo hemos platicado, sin embargo lo voy a narrar un poquito, pero antes de esto voy a leer esto, lo que está aquí. Gálatas capítulo 1 y verso 5. ¿Cuál era la misión de Pablo al andar en las diferentes congregaciones? Pablo llegaba y los alababa a todos. ¿Qué hacía Pablo con las congregaciones? Siempre los exhortaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había muchas cosas que las congregaciones caían en situaciones que no deberían hacer. Entonces Pablo les dice a los Gálatas en el verso 6, 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero para esto, hermanos, cuando Pablo está hablando estas palabras, nosotros vamos a leer ahora el versículo 1 de ahí mismo, porque Pablo
está diciendo en el versículo 1, dice, Pablo apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, el apostolado de Pablo, ¿de quién vino directamente? De Jesucristo vino, ¿verdad? Entonces, ¿Pablo fue adiestrado por hombres? No. Fíjese qué maravilla, ¿verdad? ¿O no sé, es una maravilla, hermanos? ¿Verdad? Haber recibido la instrucción directamente del mismo Dios. Amén. Entonces Pablo les está diciendo eso. Yo soy apóstol, pero no porque los hombres me hayan nombrado ni nada de eso, sino directamente por Jesucristo. Entonces Pablo tenía un discernimiento tal que cuando va con los Gálatas, ¿qué les dice? Pues estoy maravillado, o sea, estoy asombrado. ¿Qué les enseñé yo en el pasado? Pues él les enseñó ciertas cosas, pero cuando Pablo se va a viajar a las otras congregaciones y regresa con los Gálatas o se entera, regresa y les escribe, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué ahora están con otras cosas? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces, en estos tiempos, ¿el evangelio de Jesucristo está pervertido? El original no, ¿verdad? El original, por eso le digo, tenemos que estar bien listos porque, hermanos, nosotros como cristianos estamos en el filo de la navaja, ¿no es así? Un descuido y nos puede apartar del verdadero evangelio. ¿El evangelio qué es? Las buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio, buenas nuevas. Y Pablo dice, estoy maravillado. Y luego Pablo les dice, no que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Bueno, Dios en la iglesia nos pone a hacer diferentes cosas, ¿verdad? Bueno, ahí está en Efesios 4, unos evangelistas, otros doctores, otros maestros, etcétera. Cada quien Dios le ha dado un don. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Algún hermano se va a subir y va a hablar otra cosa muy diferente de lo que yo hable, etcétera, ¿verdad? Pero por lo pronto yo pienso, Dios nos ha puesto para poner alerta al pueblo de Dios para que no se dejen subyugar, no se dejen manipular por doctrinas o pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo los vio, dijo, estoy maravillado. Ahora, ustedes se van a otro evangelio, bueno, o un evangelio falso. Y Pablo dice, no que hay otro, porque hay solamente uno, ¿verdad? Uno. Y luego dice Pablo en el verso 8, dice, no que hay otro, perdón, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? ¿Lo saben, hermanos? Así dice otras versiones, ¿verdad? El que anuncia otro evangelio del que hemos anunciado sea maldito. ¿Por qué? Porque está pervirtiendo lo perfecto. Entonces, fíjese, hermanos, si viene una maldición de Dios a la vida, si se predica un evangelio falso, es una cosa tremenda, ¿no es así? Por eso nosotros debemos orarle a Dios y decirle, Señor, lo que estamos hablando, si es de acuerdo a tu palabra o no es de acuerdo a tu palabra, dame discernimiento, lléname tu Espíritu Santo para no ir a hablar cosas que realmente no sean lo que tú quieres que nosotros estemos hablando. Hoy en el mundo religioso muchos están por salario y predican lo que la gente quiere. ¿Por qué? Pues porque les conviene, ¿verdad? Porque los trasquilan o por quién sabe qué tantas cosas, pero es otro evangelio. Y mire, está lleno los estadios de gente escuchando otro evangelio. Eso les gusta, porque el evangelio que transforma no nos gusta, ¿verdad? ¿O sí nos gusta? ¿Qué cree usted, hermanos? ¿Nos gusta o no nos gusta? La palabra de Dios es para que nos limpien, ¿no es así? Pero cuando es palabra que nos suaviza nuestro pecado, pues ahí estamos todos contentos.
Pero es mejor que nos duela, ¿verdad? Que eso es así, hermanos. Es mejor que nos duela la palabra y no perdernos para siempre, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4. Gloria al Señor Jesucristo. 11:4 dice así. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué hay otro evangelio? ¿Por qué otro evangelio si es recibido? Pablo aquí les está diciendo, porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriríais bien. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ustedes sí reciben otro evangelio, sí lo reciben, pero el verdadero no, porque el verdadero pesa a nuestra humanidad carnal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el falso evangelio? Yo les decía ahorita, en los Gálatas se les estaba infiltrando los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos que querían que se hicieran las obras de la ley de Moisés. Bueno, en aquel tiempo pudiéramos decir, tenían entre comillas cierta justificación, porque la transición del judaísmo a ser cristiano, pues, oiga hermano, un pueblo que por miles de años había tenido todo lo que la ley de Moisés enseñaba. ¿Usted cree que le iban a dejar de la noche a la mañana? No, era una transición muy difícil. Sin embargo, han pasado 2000 años y esos judaizantes siguen en la actualidad. Siguen queriendo, y lo han logrado en muchos grupos, meter ideas de la ley de Moisés. Para nosotros nos queda muy claro. Alguna vez nos acusaron a nosotros y dijeron, ustedes son judaizantes. ¿Por qué? Porque guardan el sábado. Bueno, hay que saber lo que la Biblia enseña al respecto. Cuando Dios santificó el séptimo día de la semana, ¿existían israelitas? No. Dios los santificó desde el principio, no había israelitas. Y dijo Dios, el sábado por causa del hombre es hecho. O sea, Dios lo hizo para que el hombre reposara. Entonces, no existía la ley de Moisés cuando el sábado fue establecido. Entonces, no está dentro de los ritos. El sábado semanal no está dentro de los rituales de la ley de Moisés, ¿verdad? Después vinieron, lo sabemos por la historia, vinieron cierto tipo de ritos que incluyeron las fiestas de Dios y los sábados ceremoniales y todo ese tipo de cosas, pero para nosotros el sábado semanal no es un ritual, sino que es un recordatorio, amén, de que hemos creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿No es así? El Dios Todopoderoso, amén. Y su nombre es Jesucristo, amén. Ese es un memorial, no estamos haciendo ningún rito. Es como, por decir así, válgase la expresión, es como estar celebrando esa majestuosa creación cada semana que nuestro Dios ha hecho. ¿No es así? ¿Verdad? No es ritual, nada tiene que ver con los ritos, porque no existían los rituales cuando Dios hizo el sábado. Bueno, dice Hechos 15, ahí vamos a leer un poquito, libro de los Hechos capítulo 15. Vamos a ver que este asunto de querer que la iglesia judaice no es nuevo. Nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo o por las obras de la ley. Por la fe de Jesucristo. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, mas es un don de Dios. Amén.
Es un don, es un regalo, es una gracia, un favor inmerecido que Dios nos hizo cuando nos vio muertos en delitos y pecados. No te puedes salvar, no puedes hacer nada. Aquí está mi gracia redentora. Amén. Dios hace eso con nosotros. Sin embargo, pasó esto. Dice el verso 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Fíjese cuando dice una disensión y contienda no pequeña, ¿se imagina cómo, en el buen sentido de la palabra, cómo ha de haber estado el gallinero? ¿Verdad? El pleito entre, pues aquellos, es que ya no es necesaria la circuncisión. No, ¿cómo no? Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Hoy está pasando lo mismo, exactamente lo mismo. La circuncisión ya no es en la carne, ¿es en dónde? En el corazón, ¿verdad? Dice, llamaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Ellos pues, verso 3, ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Estaban en lo correcto? Ya no. Pero como les digo, la transición del cambio a ser cristiano por la fe y la gracia de Jesucristo era muy difícil, así de la noche a la mañana. Por eso, hermanos, en el mundo la gente, por decir, hoy van a celebrar el Halloween, ¿verdad? Y van a celebrar posteriormente la Navidad y el Día de Muertos y todo ese tipo de cosas. Y luego vienen a Cristo y quieren seguir con las mismas celebraciones. ¿Por qué? Porque el cambio es difícil de la noche a la mañana. Tiene que haber una conciencia de que ya esas cosas ya no las debemos celebrar nosotros. Obvio, hay que enseñarles palabra, amén. Y si tienen su corazón dispuesto, van a dejar la Navidad, el Día de Muertos y todo eso, sí lo van a dejar. Si no, van a seguir lo mismo. Sin embargo, hay grupos que para congratularse con las gentes, pues ya no disfrazan a los niños de, ¿cómo se dice?, de fantasma ni nada. Los disfrazan de apóstol Pablo, de Pedro y de Bernabé y de eso, ¿verdad? Los disfrazan de eso para que no se sientan relegados. Pero a fin de cuentas es algo similar. Bueno, pasó esto aquí. Ahora, cuando los de la secta de los fariseos querían aplicar la ley de Moisés, como les digo, era una cuestión de una transición muy difícil en ese momento para ellos. Sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, observe, voy a tener que repetirlo esto porque nos tiene que quedar bien claro. Dios a Adán y Eva les dio los mandamientos, ¿sí o no? Simplemente por el puro hecho de que Eva codicia, ya violó uno de los mandamientos de Dios. Cuando agarra el fruto ya robó, por citar unos ejemplos así breves. Ya Eva y después Adán están transgrediendo la ley de Dios. Era la ley que les señalaba que no deberían hacer eso porque entonces pecaban. Pero cuando esa ley existía, ¿cómo se justificaban? No había justificación, porque ellos tenían que morir en cuanto pecaran. Sin embargo, cuando ellos pecan, ¿qué hace Dios? Establece otra ley de ritos y sacrificios. ¿Se fija? La segunda ley fue consecuencia de la primera. Si ellos no hubieran pecado, la segunda ley de ritos y sacrificios, esa no hubiera habido necesidad de que existiera. Pero como pecan y deben morir, entonces Dios establece la otra ley para
con sacrificio de animales, justificarlos a ellos. Y luego pasan los años, Dios saca a Israel de Egipto, y ahora Dios, esas mismas leyes que le dio a los antiguos, a Abel, Job, a Abraham y todos los que conocieron, porque ellos conocían, ¿verdad? Conocían la ley de sacrificios, por eso los hacían para justificarse. Cuando Dios saca a Israel y ya va a formar una nación, entonces les da la misma ley de ritos y sacrificios, se la da a Israel, pero como es ahora una nación, les da, por decir, como vamos a decir así, les da como una constitución, ¿verdad? Y ahí están todas las leyes, pero era lo mismo, no cambió, era exactamente lo mismo. Antes de Israel era oral y después fue escrita. Lo que Dios le dio en el monte, le dio la ley de ritos y ceremonias y todas las cosas que ellos hacían. La ley que señalaba todos los tipos y sombras de Jesucristo, todo ahí se lo estipuló por escrito. Ahora, vamos ahí a Gálatas 3:19. Fíjese, Gálatas 3:19. Si la primera ley de Dios que está en Edén no se transgrede, ¿hay rebelión? No hay. Pero si se transgrede, ¿hay rebelión? Sí hay rebelión. Entonces, Gálatas 3:19 dice, pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones. Entonces, ¿a cuál ley se está refiriendo? A la de ritos y ceremonias, no se está refiriendo a la ley de Dios. Porque la ley que fue puesta por causa de las rebeliones es la ley que justifica las rebeliones. Amén. ¿Verdad? En Efesios 2:15, ahí vamos a leer adelantito. 2:14, fíjese cómo nos está hablando ahora de que es Jesucristo lo que hizo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo o quitando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que está quitando Jesucristo? La ley de ritos y ceremonias. Colosenses 2:14. Rayendo la cédula de los ritos. ¿Qué es rayendo? ¿Cómo dice su versión? Borrando, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. ¿Por qué? Porque esa ley, usted si quiere leer Hebreos 9 al 10 y Hebreos 10, 1 al 10, ahí va a encontrar que esa ley consistía en lavamiento de manos y ciertos ritualismos que se hacían y todo ese tipo de cosas. Entonces todo eso lo viene y lo quita Jesucristo, todos ritos y ceremonias. Pero la ley que señala el pecado, esa no. Esa ley permanece hasta la fecha, ¿sí o no? ¿Y cuántos son? ¿10 o 9? Son 10, no son 9, son 10 mandamientos. Entonces, Jesucristo, toda la ley de Moisés prefiguraba a Jesucristo, ¿verdad? El corderito era Jesucristo en tipo, el sumo sacerdote era Jesucristo, la ropa del sumo sacerdote era Jesucristo, etcétera, etcétera. Todo era Jesucristo. Viene Jesús y Él en su carne cumple todo lo que la ley de ritos y ceremonias demandaba. ¿Por qué? Porque para nosotros era imposible. Ni los judíos, que eran tan meticulosos, pudieron guardar la ley para poder ser salvos. Si no pudieron guardar la ley, ¿se salvaban? Sí se salvaban, pero fíjese cómo está el asunto. Cuando los antiguos hacían la ley de Moisés, ponían su fe que ese corderito que sacrificaban ellos era el Jesucristo que iba a venir en el futuro, porque nadie se salva por obediencia de ninguna ley, todos es por fe, amén, y por gracia. Cuando el hombre antiguo, que no había venido Jesucristo, creía que el cordero verdadero iba a venir en el futuro, entonces se le atribuía justicia, ¿verdad? Se le atribuía justicia y eran perdonados sus pecados porque estaba creyendo. Ellos miraban al futuro y nosotros ¿a dónde miramos ahora? Al pasado, ¿verdad? Miramos hacia atrás. Cuando Jesucristo en la cruz muere,
¿verdad? Y creemos que Cristo murió en nuestro lugar, somos justificados, ¿sí o no? Amén, somos justificados. Es lo mismo, pero aquellos, ahorita usted no tiene necesidad de ir a sacrificar un corderito, ellos sí tenían que ir a sacrificar un corderito, pero al sacrificar al corderito ellos deberían tener la fe que ese corderito que estaban degollando era tipo de Cristo, ponían fe, ¿sí? Porque a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, para ellos no les aprovechó, ¿porque qué? Porque no mezclaron fe, ¿se fija? Entonces aquel pecador contrito que degollaba el corderito, tenía que creer que era el cordero, tipo del cordero que estaba por venir. Si decía, nomás lo degollo porque al cabo mis pecados son perdonados, no era justificado porque no estaba actuando por fe, ¿sí? Entonces fíjese, pero ahí tenía que venir la gracia salvadora de nuestro Dios para poder ser salvos. Entonces, ritos y ceremonias, ahí después se incluyó el sábado de la Pascua, de las fiestas de las cabañas, y todos los descansos de Israel eran sábados, pero el sábado de la semana nada tenía que ver con ritos y ceremonias, amén. Ese siempre estuvo. Israel continuamente y deliberadamente violó el cuarto mandamiento. Fue un gran error de Israel de ser tan desobediente, por eso le vinieron todas las calamidades. Entonces, a los ojos de Dios, ¿tendrá importancia el cuarto mandamiento? Amén, hermanos. Yo pienso, lo hemos oído incluso de otras personas, que el cuarto mandamiento va a ser un distintivo del verdadero pueblo de Dios, por eso así está escrito. Dice que el dragón le va a ir a hacer guerra ¿a quién? A los que tienen la fe de Jesucristo y guardan sus mandamientos, amén. Entonces es un distintivo, es algo especial para el pueblo de Dios. El sábado, cuarto día de la semana, que Dios nos ayude pues hacerlo lo mejor posible que podamos, ¿verdad? Que su misericordia sea sobre nosotros y todas las faltas que tengamos, pero que sean esas faltas sin intención, pues que Dios nos las justifique, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario que nosotros nos esforcemos a estar aquí los sábados, salvo excepciones, ¿verdad? Alguna enfermedad o algún asunto grave, pero decir, me quedo en la casa porque quiero ver el juego de la selección o el fin de la novela y hermanos, como que ahí ya no va con Dios. Entonces, estas cosas nosotros debemos de saberlas. ¿Por qué? Porque como les decía, Pablo dijo, estoy maravillado de que ustedes estén creyendo otro evangelio. Y luego, estuve yo, ahí hay un sacerdote que se llama el sacerdote Pedro Núñez, y le dan como 3 minutos en el YouTube y habla de la resurrección de Jesucristo en domingo y todo eso. Y yo le mandé el tema de que no había resucitado en domingo. Le digo, no, mire, no resucitó en domingo. Y le puse todo el escrito ahí. Dijo, ustedes los herejes, nomás están viendo a ver qué le buscan en la escritura ya. ¿De dónde inventaron que Jesucristo resucitó en sábado? Bueno, le dije, pues escudriña, y le dejé toda la información, ya de usted queda, si lo acepto o no, ya, ahí está. Ahí sí buscan ustedes Pedro Núñez, ahí está en el YouTube, ahí está todo lo que le dejamos al sacerdote, ¿verdad? Pero lo que me refiero yo es que otro evangelio, por eso Pablo le dijo, si otro viniera en su propio nombre, bien lo recibiríais. Viene Bergoglio a Ciudad Juárez y ya están pensando todo el comercio que van a hacer. No, que va a traer muchos beneficios a la ciudad, que se van a llenar los hoteles. Bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que son, cuando le quiten el poder, todos los comerciantes de la tierra se van a entristecer y todo eso, ¿verdad? Entonces, están viendo las gentes que este hombre trae beneficios económicos a Juárez. ¿Les importa la espiritualidad? No, les importa el dinero que va a generar este hombre. Por eso dice, si otro viniera en su propio nombre, a este recibiríais.
Pero si les predica Jesucristo, ¿usted cree que la ciudad lo va a recibir como Rey de Reyes y Señor de Señores? No quieren nada con Jesucristo, ¿eh? Entonces es importante que nosotros analicemos estas cosas. Vamos a Gálatas 1. Pues ahí estamos, ¿verdad? Efesios. Gálatas 1, 8 y 9. Ya lo leímos, ¿verdad? Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, un tema, o sea, prácticamente estoy haciendo como un recordatorio para afianzarlo. Un tema que nos atañe profundamente y que nos dice que hemos creído en el Jesucristo de las Escrituras, es el tema de la resurrección. Muy importante, porque como está escrito, esta generación adulterina demanda señal, una señal. ¿Cuál señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal distingue al pueblo de Dios. Sí, porque creemos en Jesucristo que murió y resucitó conforme a las Escrituras. Es una señal muy importante, de base, se puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pablo esto, verdad? Sí, porque dice, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Bien importante, Pablo que está diciendo que el evangelio no es según hombre. ¿Por qué? Porque él está diciendo, lo recibí directamente ¿de quién? De Jesucristo. Lo que yo les hablo no es mío, ni otro me lo enseñó. No, el mismo Dios vino y me dijo esto así y así y así. Y él está, en el buen sentido de la palabra, Pablo está presumiendo. No sería digno de presumir, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo, no aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y es algo, hay cosas importantes. Cuando cuando Jesucristo está con los discípulos y Jesús les dice, ¿quiénes dicen las gentes que soy? Y todos, pues Mateo, unos de los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, ¿qué les dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y fíjese, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios, Jesucristo. Es una revelación. Es algo que Dios le trae a la mente y se lo pasa al corazón para que comprenda que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el yo soy del Antiguo Testamento. Amén. Y es bien importante. Yo le decía a este señor judío mesiánico, no, mire, Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo. Y luego se quedaba serio como, no puede ser, sí, es el Jehová del Antiguo. Dije, pero pues no se lo puedo explicar. Yo en ese ratito todavía estaba ahí medio convaleciendo de la cirugía y estaba con la bolsa acá, ¿verdad? Y sí me sentía cansado, la verdad, ¿verdad? Pero le decía eso, ¿verdad? Luego me sacó que el nombre de Jesucristo no tiene poder y que en ese nombre no hay perdón de pecados. Y le dije, Señor, ¿cómo puede usted decir eso? Es que el nombre de Jesucristo es Yahshua. No, Señor, mire, por eso le digo, hay otro evangelio. Le dije, no hay un solo escrito del Nuevo Testamento, no han encontrado que esté escrito en hebreo. Y fíjese lo que le voy a decir. Los apóstoles hebreos o israelitas, llenos del Espíritu Santo, ¿o quién va a durar que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Todos los apóstoles eran hebreos? No, Lucas no era hebreo,
¿verdad? Fue un converso, ¿verdad? Entonces, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos escriben, la mayoría en el Nuevo Testamento, a excepción de Lucas, eran hebreos. Y cuando ellos, llenos del Espíritu Santo, escriben el Nuevo Testamento, no lo escriben en hebreo, lo escriben en griego. Y da la casualidad que cuando ellos escriben el nombre, no lo escriben en hebreo, lo escriben en griego, ¿verdad? Y si está en griego es Jesús y pasó a nosotros como Jesús. ¿Cómo que no va a tener poder el nombre? Si en ese nombre hay perdón de pecados, ¿verdad? ¿O no es así? Se sanan los enfermos y por ese nombre nosotros estamos aquí hoy, ¿no es así? Amén. ¿Verdad? No hay otro nombre exactamente. Y el chino lo podrá pronunciar de otro modo, pero es el nombre, ¿o no es así? Y el alemán podrá decirlo de otro modo, pero es el nombre. No existe en el Nuevo Testamento que el nombre de Jesucristo fuera Yahshua o Yeshua. No existe. Dije, esa es fantasía de ustedes. Se aferran a lo que no es. No, dijo, es que los originales se perdieron. Digo, por lo menos no hay pruebas, ¿verdad? Así que, ¿cómo hemos de dudar que Pablo, que habló de Jesucristo, que Pedro habló de Jesucristo, Pedro inspirado, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? ¿Estaría Pedro escribiendo otra cosa que no fuera lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que escribiera? Claro que no. Y estaban escribiendo Jesús, no estaban escribiendo Yahshua. Y usted lea las versiones mesiánicas y donde dice Jesús o el nombre de Jesucristo ponen Yahshua. No pueden cambiar porque, no deben cambiar porque en el original no dice Yahshua, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, aprendas ese detalle porque algún día le va a salir alguien que con ese tipo de cosas, ¿verdad? No, es que los antiguos escritos eran en hebreo. No, no es cierto, no existe eso. Bueno, ahora, Pablo dijo que nosotros debemos anunciar el verdadero evangelio. Y cité por lo menos una señal: 3 días y 3 noches. No te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero hay importante, hay otro evangelio, una falsificación del evangelio que les hace creer, y no, que el nombre no tiene validez, o que bautízate así o asá. Es otro evangelio, hermanos, definitivamente. Por muy sublime que usted lo vea, es otro evangelio. ¿Cuántos días estuvo Jesucristo en el sepulcro? ¿Y qué dijo Pablo? Porque yo lo que les enseño no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Qué maravilla, ¿no es así? Oye, hermano, si usted estuviera en su casa y el mismo Dios, por decir así, bueno, ahora digamos, por su Espíritu Santo, usted siente la presencia y le dice, mira, entiende esto y esto, ¿no sentiría gozo usted tremendo? Hermanos, definitivo. Entonces, eso les pasó a ellos, ¿verdad? Ellos escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Las señales que nos va distinguiendo como pueblo de Dios es la ley de Dios, la resurrección de Cristo en sábado, el nombre que es sobre todo nombre. Ahorita la mayoría de las gentes creen que Jesucristo resucitó en domingo, pero Pablo dijo, si alguno os anunciara otro evangelio, sea anatema. Y esto es bien importante y peligroso. Si usted sabe esto, usted se lo tiene que comunicar al que no lo sabe, porque a lo mejor está en ignorancia, ¿verdad? O sea, no vamos a decir, oh, lo está haciendo adrede o no le importa. No, usted comunique la palabra, ¿no es así? Usted comuníquela. Ya depende que haya personas si expone su corazón a hacerlo o no hacerlo, pero usted hábleles la palabra. La señal mesiánica es 3 días y 3 noches. Vamos a 1 Corintios. O sea, consideramos que nosotros esto es bien importante, ¿verdad? Lo hemos comentado, pero quiero reafirmárselos. 1 Corintios capítulo 15.
Acordémonos que dijo Pablo en Gálatas: si alguien viniere y anunciare otro evangelio, sea anatema. Porque hay evangelios disfrazados. La secta romana predica arrepentimiento. Sí, predica. Hasta van y le dicen: vaya y confiésele los pecados al sacerdote, ¿verdad? Están predicando evangelio, arrepiéntanse. Pero hay que ver en quién hemos creído para que de veras nuestros pecados sean perdonados. Está muy bonita las lavadas de cerebro, ¿verdad? Se puede decir. Muy sublimes, pero lo que delante de Dios es, para lo que los hombres es, ¿cómo se dice? Sublime, para Dios es abominación. Tenemos que conocer al Dios de las Escrituras, temerle al Dios de las Escrituras, ¿verdad? Porque esto es vuestra sabiduría, ¿o no es así? Dice capítulo 15 de 1 Corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no caísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjese cómo está diciendo Pablo: lo que yo les estoy enseñando a ustedes, corintios, es lo mismo que yo recibí. ¿Y de quién lo recibió directamente? De Dios. Entonces Pablo estaría predicando otra cosa que él no hubiera recibido. No, él estaba predicando lo que él había aprendido y estaba comunicándole la palabra de Dios a los corintios. Es como cuando Jesucristo está sobre la tierra y dice: la palabra que yo les hablo no es mía, sino del que me envió, ¿verdad? Entonces la palabra viene a través de Dios. O sea, la palabra es de Dios, pero es transmitida a través bueno, en el tiempo de Jesucristo, por Jesucristo, y ahora a través del Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo dice: si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, y lo dice, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, si el Cristo del viernes y resucita el domingo, todos creen en ese, ¿es el Cristo conforme a las Escrituras? No es. Y si creen en un Cristo que no es conforme a las Escrituras, ¿cómo es su creencia? En vano. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, a todos nuestros hermanos que en otros grupos están, que a lo mejor nunca han oído este tema, yo no creo que estén ahí porque lo sepan. No, hay muchos sinceros, ¿no es así? Entonces hay que decirles: no, mire, hermano, así y así la palabra de Dios nos dice que el Cristo de las Escrituras es el que duró en el sepulcro 3 días y 3 noches. Este es el verdadero Jesucristo. El verdadero Jesucristo nos distingue porque Él es el Dios que bendijo el séptimo día. Amén. Y hasta hoy su pueblo lo debe de guardar. Dios nunca puso el domingo. Y el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano, o no estamos de acuerdo? Bueno, póngase de pie, vamos a dar gracias. Pues sí, 72 horas, ¿sí? Sí, porque nosotros sabemos ahora. O sea, por supuesto, pues hay que enseñarles el tema, ¿verdad? Porque acuérdense que el tiempo de Dios es de tarde a tarde. Entonces Jesucristo entra al sepulcro un poquitito antes de que se meta el sol del día, de la mitad de la semana, y resucita un poquitito antes de que se oculte el sol del tercer día. Obvio es que a través del tercer día hay noches. Si no hay noches, pues no son 3 días completos, ¿verdad? Es de puesta de sol a puesta de sol. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a cantar un canto que dice, a ver, hermano Marcelino, no, venga, ayúdenos, o a Abraham, uno que dice: aleluya, 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 aleluya. No sé si se llama así.
Gloria a Dios. Vamos a... Gloria a Dios. No sé si está en el himnario. Yo nomás me acordé de aleluya y Cristo viene. Amén. ¿Verdad? Sí, también el puro coro se puede cantar, ¿verdad? Ayúdenme a cantarlo, hermano. No le hace que no cantemos todo lo demás, ¿verdad? Nomás aleluya. Porque aleluya, ¿qué quiere decir, hermanos? Júbilo es alabar a Dios, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? No voy a cantar nada lo demás, nomás aleluya y Cristo viene. Aleluya. Y te bendecimos, exaltamos tu misericordia, mi Dios, en esta tarde, tu día santo, Señor. Gracias porque podemos estar en este lugar, Señor, para alabarte, para glorificarte, mi Dios, para darte la honra y la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, porque nos sostienes en pie, Señor, porque aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte con todo nuestro corazón las múltiples bendiciones que tú nos das cada día, por el agua, por el aire, por el alimento, Señor, porque nos guardas de todo peligro, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender y ser agradecidos, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. Señor, como siempre te he dicho, al iniciar la semana, algunos de nosotros vamos a nuestras actividades. Guárdanos de todo peligro, de todo mal pensamiento, de todo enemigo en contra de nosotros, Señor. Guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. Levanta, Señor, dentro de este pequeño pueblo, hombres y mujeres deseosos de servirte, Padre. Que quites la apatía, la negligencia, todas esas cosas que todavía nos estorban, mi Dios. Te ruego por tu pueblo, Señor, en toda la redondez de la tierra, por la nación de Israel, Señor, y por todos aquellos que de corazón sincero te buscan, por los enfermos en los hospitales, los presos en las cárceles, por los enfermos mentales, Señor, y por aquellos que sufren injusticia. Tu pueblo que sufre persecución, Señor, guárdalo también. Fortalécelo, Señor, de tu Espíritu Santo. Haz que tengamos, Señor, un corazón sincero delante de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por escucharnos, porque tu misericordia con cada uno de nosotros es en cada momento, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Cristo viene. Aleluya.
Cuando oren, hermanos, acuérdense de su servidor, que el Señor me fortalezca más rápido.